Isabel Rodríguez Amezquita. Les voy a presentar mi trabajo final de la materia de investigación de operaciones 2, perdón. El método de programación por metas se originó en el trabajo de Charles Cooper en 1961, quien visualizó de una manera de resolver problemas de programación lineal no factibles que se originaban en interacciones de restricciones de meta de recursos. Este método consiste en formular una función objetivo, en que la optimización llega tan cerca como sea posible a las metas especificadas. Las características que distinguen la programación de meta es que la meta se satisfacen de una manera ordinal, esto es, las metas con prioridad baja se consideran solamente después de que las metas de prioridad alta se han cumplido. Los ejemplos de para qué nos sirve esta programación por metas son para, por ejemplo, maximizar utilidades y aumentar los salarios pagados a los empleados, mejorar la calidad del producto y reducir el costo del mismo, pagar mayores dividendos a los accionistas, y retener ganancias para crecimiento, el incrementar control sobre canales de distribución y reducción de las exigencias del capital de trabajo, y por último, un ejemplo podría ser también para reducir las pérdidas por crédito y aumentar las ventas. Bueno, la formulación para este método consiste en la estructura de la programación por metas. No intenta minimizar o maximizar la función objetivo como lo hace en el modelo de programación lineal. Por lo contrario, busca minimizar las desviaciones entre las metas deseadas y los resultados reales de acuerdo a las prioridades asignadas. El objetivo de la función de este modelo de programación meta es expresado en términos de desviaciones de las metas a que se apuntan. Esto quiere decir que las variables de holgura o sobrantes de las restricciones se colocan en la función de objetivo y deben minimizarse. Aquí encontramos algunas expresiones que se ven en el modelo de programación por meta. Tenemos la variable de decisión. La siguiente variable es la representación de los pesos en ponderación. Y por último, estas variables representan el grado de sobrelogro o sublogro de la meta, respectivamente. Y aquí tenemos el modelo general de la programación por meta. Si nos damos cuenta, aquí vemos las variables que les expliqué aquí anteriormente. Y pues solamente sería, para el procedimiento solamente sería sustituir los datos que tenemos aquí en la fórmula. Y aquí tenemos pues nuestras restricciones, igual que como se vio anteriormente en la materia de investigación de operaciones 1 en la programación lineal, hay restricciones también. Después seguimos con el análisis de Markov. Esta es una técnica que maneja las probabilidades de ocurrencias futuras mediante el análisis de probabilidades conocidas en el presente. El análisis de Markov hace la suposición de que el sistema comienza en un estado o condición inicial. Este análisis calcula la probabilidad de que un evento suceda teniendo solo en cuenta los datos del evento anterior. ¿Para cuándo se aplica este modelo? Para hacer un análisis de la participación en el mercado, la predicción de deudas incobrables, por ejemplo, la predicción de la matrícula universitaria también, determinación si una máquina se descompondrá en un futuro, suposiciones de las ventas que se tendrán en un futuro. Todo esto, estas suposiciones o las predicciones, como lo comenté anteriormente, es cuando se toman en cuenta los datos de los eventos anteriores. Este proceso permite predecir estados o las condiciones futuras. Predecir los estados futuros implica conocer las posibilidades o probabilidades de cambio del sistema de un estado a otro. Para un problema en particular, tales posibilidades se pueden recolectar y colocar en una matriz o una tabla, que es la que tenemos aquí en la imagen. Esta matriz de probabilidades de transición
muestra la probabilidad de que el sistema cambie de un periodo al siguiente. Aquí tenemos las filas y las columnas. Por último, vamos a la teoría de la decisión. Esta teoría estudia la elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Dentro de esta teoría tenemos estos criterios: el criterio max-min y el minimax. Estos criterios nos sirven para obtener la solución de un juego y determinar la estrategia óptima de un jugador. Por ejemplo, el criterio max-min identifica los mínimos por renglón y selecciona el mayor. Por lo contrario, el criterio minimax identifica los máximos por columna y selecciona el menor. Si el valor max-min del primer jugador es igual al minimax del segundo jugador, entonces el juego es una estrategia pura. Existe un punto de silla de montar. El valor de juego para el primer jugador es su valor max-min. Vamos a hablar un ejemplo del criterio max-min y el minimax. Comenzaremos. Dos gasolineras se encuentran una frente a la otra, perdón. Los consumidores están pendientes al precio y cada gasolinera debe decidir si cobrar un precio alto o un precio bajo. Dos gasolineras se encuentran frente una a la otra. Aquí tenemos el ejemplo: la gasolinera 1 y la gasolinera 2. Dado que el valor max-min del primer jugador es igual al min-max del segundo jugador, entonces el juego es una estrategia pura. Existe un punto de silla de montar. Ambos jugadores escogen bajar sus precios y el valor del juego para el primer jugador es 0 y para el segundo jugador también. El criterio de Laplace. Este criterio fue propuesto en 1825. Está basado en el principio de la razón insuficiente. Como a priori no existe ninguna razón para suponer que en un estado se pueden predecir. El criterio de Laplace. Este criterio propuesto en 1825 está basado en el principio de la razón insuficiente. Es decir, la ausencia del conocimiento sobre el estado de la naturaleza, que equivale a afirmar a todo lo de los estados son equiprobables. Así, para un problema de decisión con un n posibles resultados de la naturaleza, asignaríamos una probabilidad 1 entre n a cada uno de ellos. Una vez realizada esta asignación de probabilidades a la alternativa, correspondería a un resultado esperado. Aquí tenemos otro ejemplo. Partiendo del ejemplo de construcción de un hotel, la siguiente tabla muestra los resultados esperados para cada una de las alternativas. Alternativa al terreno comprado, el aeropuerto A, aeropuerto B, y tenemos el resultado esperado. En este ejemplo, cada estado de la naturaleza tendrá probabilidad de ocurrencia de un medio, la mitad cada uno. El resultado esperado máximo se obtiene para la tercera alternativa, por lo que la decisión óptima según el criterio de Laplace sería comprar ambas parcelas. La operación principal de una compañía o de alguna organización logística que maneja la recepción, almacenamiento y distribución de elementos o mercancías. La obtención de utilidades obviamente reside en las ventas, ya que este es el motor de la empresa. Sin embargo, si la función de inventario no opera con efectividad, las ventas no tendrán material suficiente para poder trabajar. El cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades es mínima o se disuelve. Es por estas razones que existe la necesidad de un sistema de control de inventario. ¿Cuáles son los objetivos de realizar el control de inventario? Minimizar la inversión en el inventario, los costos de almacenamiento, las pérdidas por los daños, obsolencia o por artículos perecederos,
hacer pronósticos sobre futuras necesidades de inventario, mantener un inventario suficiente para que la producción no crezca de materias primas, partes y suministros. El stock es el conjunto de materiales y artículos que se almacenan, tanto aquellos que son necesarios para el proceso productivo como los destinados a la venta. Sirven para protegernos ante la posibilidad de ante la probabilidad de que las provisiones lleguen tarde o que la demanda sea mayor de lo previsto. Los modelos determinísticos. Estos sirven para calcular inventarios donde la demanda es conocida. Se utiliza para la eficiente rotación de inventarios, para la reducción de costos también, para determinar las unidades necesarias que satisfagan a la demanda. El modelo de cantidad fija de pedido. Programación para un producto químico de demanda constante. El artículo se produce en lotes o se compra por pedidos. El tiempo de suministro constante. Cantidad a pedir es constante. Relación directa costo-volumen. Y tampoco no hay descuentos por volumen. ¿Cuáles son los objetivos de este modelo? Pues principalmente determinar la cantidad óptima a pedir, es decir, el lote económico de pedido, que será siempre la misma, cuando deben de ser emitidos los pedidos. Las características son que el máximo nivel de inventario en almacén coincide con la cantidad pedida. La emisión de pedidos se realizará cuando cuando el almacén alcance un determinado nivel de inventario y cuando el perfil de la gráfica se asemeje a unos dientes de sierra. Aquí tenemos la gráfica de este modelo. En esta variable tenemos tiempo y de este lado el nivel de stock. El modelo de lote económico de producción es la cantidad de inventario que debe producirse para satisfacer la demanda futura, de tal manera que el costo total en que se incurre por fabricar, mantener el inventario y por pedidos pendientes sea el mínimo posible. Aquí tenemos igual la gráfica del modelo, en donde tenemos la variable tiempo y cantidad, en donde Q es la demanda del periodo, la R aquí la demanda, el ritmo de producción, y T1, que es tiempo de producción, tiempo de agotamiento del inventario. Y esta línea que está aquí es el inventario máximo. El, el modelo probabilístico punto de reorden. Este método consiste en una estimación de la demanda, con lo cual se determina una cantidad de reabastecimiento para el próximo periodo, así como el momento en que debe realizarse el pedido en función de una cantidad fija. La frecuencia de las órdenes es variable debido a las fluctuaciones del consumo de las existencias y por otro lado las órdenes de reabastecimiento se formulan por una cantidad predeterminada que no necesariamente tiene que ser la del lote económico calculado. La orden de compra de un material se formula cuando la existencia ha llegado a la cantidad determinada como mínimo. Las cantidades de reposición lo genera por... No, otra vez, una, dos, tres. La orden de compra de un periodo de material se formula cuando la existencia ha llegado a la cantidad determinada como mínimo. Las cantidades de reposición por lo general son fijas y el tiempo de adquisición o tiempo de entrega se considera desde que se comienza a elaborar una orden hasta que se entrega al almacén lo ordenado.
tenemos nuestra gráfica donde vemos el tiempo de entrega, el punto de reorden, el inventario máximo y el inventario de seguridad. Y esta parte de aquí abajo es el tiempo de ciclo. La teoría de colas es el estudio matemático de las colas o líneas de espera dentro de un sistema. Esta teoría estudia factores como el tiempo de espera, intermedio entre las colas o la capacidad de trabajo del sistema sin que llegue a colapsarse. Este es el sentido. La teoría es muy útil para poder modelar procesos tales como son la llegada de datos a una cola en ciencias de computación, la gestión de red de computadoras, o de telecomunicación, la implementación de una cadena productiva en la ingeniería industrial. Todo esto para optimizar el trabajo de una empresa o de alguna industria. En contexto de la informática y las tecnologías de la información y la comunicación, de las situaciones de espera dentro de una red son más frecuentes, como por ejemplo la información solicitada a través de Internet a un servidor web puede recibirse con demora debido a la congestión de red, de que hay como muchas personas conectadas a la red y esto puede volverse lento. También se puede recibir la señal de línea a la que depende nuestro teléfono móvil ocupada, si la central está colapsada en ese momento, por ejemplo. El modelo de formación de colas se forma debido a un desequilibrio temporal entre la demanda del servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo. En las formaciones de las colas, se habla de clientes y de servicio. Clientes como máquinas dañadas a la espera de ser rehabilitadas. Los clientes pueden esperar en cola debido a que los medios existentes sean inadecuados para satisfacer la demanda del servicio. Por otro lado, en este caso, la cola tiende... ¡Michelle, cállate! ¡Estoy exponiendo! En este caso, la cola tiende a ser explosiva, es decir, a ser cada vez más larga a medida que transcurre el tiempo. Los clientes puede que esperen temporalmente, aunque las instalaciones del servicio sean adecuadas, porque los clientes llegados anteriormente. En este caso, la cola tiende a ser explosiva, es decir, a ser cada vez más larga a medida que transcurre el tiempo. Los clientes puede que esperen temporalmente, aunque las instalaciones del servicio sean adecuadas, porque los clientes llegados anteriormente están siendo atendidos. ¿Cuáles son los objetivos de esta teoría? Algunos de ellos es identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el coste del mismo, evaluar el impacto de las posibilidades alternativas de modificación de la capacidad del sistema tendrían en el coste total del mismo, establecer un balance equilibrado, es decir, óptimo, entre las consideraciones cuantitativas de costes y cualitativas del servicio. Prestar atención al tiempo de permanencia en el sistema o en la cola de espera. ¿Cuáles son los elementos existentes en la teoría de colas? El principal, el proceso básico de colas. Los clientes que requieren un servicio se generan en una fase de entrada. Estos clientes entran al sistema y se unen a una cola. En un determinado momento se selecciona al miembro de la cola para proporcionarle el servicio mediante alguna regla conocida como disciplina de servicio. A continuación, se lleva a cabo el servicio requerido por el cliente en un mecanismo de servicio, después de lo cual el cliente sale del sistema de colas. La disciplina de la cola se refiere al orden en el que se seleccionan sus miembros para recibir el servicio. Por ejemplo, first in, first out, primero en entrar, primero en salir, según la cual se atiende primero al cliente que antes de que haya llegado. Last in, first out, también conocida como pila, que consiste en atender primero al cliente que ha llegado que al último.
Random Selection of Service, que seleccionan los clientes de manera aleatoria de acuerdo a algún procedimiento de prioridad o algún otro orden. Procedure Sharing. Este sirve a los clientes igualmente la capacidad de red que comparte entre los clientes y todos experimentan con eficacia el mismo retraso. Mecanismo de servicio. Este consiste en una o más instalaciones de servicio, cada una de ellas con una o más canales paralelos de servicio llamados servidores. Y por último, redes de colas. Este es el sistema donde existen varias colas y los trabajadores fluyen de una manera a otra. Por ejemplo, en las redes de comunicaciones o los sistemas operativos multitarea. Una cola se caracteriza por el número máximo de clientes que puede admitir. Las colas pueden ser finitas o infinitas. Por otro lado, el proceso de servicio define cómo son atendidos los clientes. Aquí tenemos cómo funciona el sistema de colas. Están las llegadas, se mantienen aquí en la cola. Dentro de este recuadro tenemos lo que es la disciplina de la cola, el mecanismo de servicio y para finalizar las salidas. ¿Cuáles son las estructuras típicas? Esta es la básica, una cola, un servidor. Llegadas, cola, servidor, salidas. Aquí hay una cola, múltiples servidores. Llegadas, cola, aquí tenemos 3 servidores y por ende 3 salidas. Aquí en el otro ejemplo, varias colas, múltiples servicios. Para cada cola hay un servicio y pues para cada servidor, hay salidas. Una cola, servidores secuenciales. Tenemos una llegada, una cola, un servidor y salidas. La teoría de colas, como conclusión, la teoría de colas en sí no resuelve directamente el problema, pero contribuye con información vital que se requiere para tomar las decisiones concernientes, prediciendo algunas características sobre la línea de espera, probabilidades que se formen en el tiempo de espera de promedio.